mis hermanos, veremos cómo un cristiano debería de reaccionar y responder específicamente ante insultos, ante ofensas y maldiciones de parte de otro. Noten que el sufrimiento viene de diversas formas y ahorita Pedro se va a enfocar en el sufrimiento que viene cuando el mundo, las personas te vienen y te insultan, te ofenden, te dicen maldiciones. Ahora Pedro nos va a decir cómo tú y yo como cristianos deberíamos de reaccionar. Cómo tú y yo como cristianos deberíamos de responder a esta situación cuando la enfrentemos. Y déjame decirte que lo que Pedro ahorita va a decir, él no va a decir diente por diente ni ojo por ojo. Así que si tú pensaste que Pedro iba a decir tal cosa, te equivocaste. Todo lo que Pedro va a decirnos, al contrario, es muy similar a lo que Jesucristo algún día nos dijo, de dar la otra mejilla, de correr la otra milla. Que si tu enemigo te pide que te preste, que tú le prestes. E incluso que ores por él. Este mensaje es un mensaje difícil. Porque cuando una persona viene y te insulta, habla mal de ti, insulta a tus hijos, insulta a alguien a quien tú más amas, nuestra reacción como humanos es querer pelear, es querer insultar, es querer responder de la misma manera. Si me quitaron un diente, yo le quiero quitar 3 dientes. Si me dieron en la mejilla, les quiero dar en la otra mejilla, no una vez, sino 5 o 10 veces. ¿Sí o no? Es una reacción normal, pero es así lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Es de esa forma que Dios quiere que respondamos. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. El mensaje de hoy, mis hermanos, tiene de tema bendiciendo a los que te maldicen. Digan conmigo, bendiciendo a los que te maldicen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Abran conmigo sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a empezar en el verso 8. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, aquí lo van a poner en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12. Solo son 5 versículos a los que vamos a ver hoy, pero versículos con mucha importancia. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro le dice, finalmente, dijo, sed todos de un mismo sentir, que todos sean compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Qué dice el verso 9? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los quienes, los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Digan conmigo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, Pedro empieza esta porción diciendo finalmente, en otras palabras, él está a punto de concluir lo que él ha estado hablando en los 3 mensajes anteriores acerca de someteos. Él dice, le va a decir a toda su audiencia, tanto como al ciudadano como al rey, tanto al esclavo
como al amo, tanto como al esposo y la esposa, les dice, sed todos ustedes, ¿qué dice el pasaje? De un mismo sentir. Que todos nosotros como creyentes, como cristianos, que seamos de un mismo sentir. Esta palabra, mis hermanos, en el griego es una palabra que se dice homofron. Homofron. Y esta palabra, homo, significa igual o mismo. Fron significa entendimiento. Entonces, él está diciendo en otras palabras que nosotros como creyentes tenemos que ser de un mismo entendimiento. En otras palabras, vivir no con maldición, no haciéndonos mal unos a los otros, sino vivir en armonía. De un mismo sentir, unidos en espíritu. Que haya paz entre unos con los otros. Como dijo el salmista, ¿cuántos se recuerdan cuando dijo el salmista? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía, de un mismo sentir. Romanos capítulo 12, verso 16, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pablo le dijo a los romanos que vivan en armonía unos con los otros, que todos estén del mismo sentir. Y Pablo le dice a los romanos, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y Pablo le dice a los romanos, y no piensen que lo saben todo. En eso. Pedro nos dice en el verso 8 que no solo seamos de un mismo espíritu, sino que seamos ¿qué? Compasivos. Hermanos, que tú y yo sintamos simpatía por los demás. Cuando un hermano está sufriendo, ¿tú qué sientes? ¿Sientes simpatía hacia él? ¿O te pones feliz porque está sufriendo? Eso no debería de ocurrir en ti, aun cuando esa persona te considera un enemigo. En palabras fuertes, ¿sientes tú simpatía por los demás? Tú sientes simpatía por los que tú amas, pero para los que no amas y los ves que están sufriendo, ¿te gozas de su situación o sientes simpatía por ellos? ¿Te preocupas no solo por los que amas, sino también por los demás? Pedro nos dice también que nos amemos ¿qué? Fraternalmente. Filadelfos, que tú y yo nos amemos unos a los otros, que los hermanos de la fe se amen. Amarnos, mis hermanos, es todo lo opuesto de pelear unos con los otros. Entre la hermandad cristiana no debería existir pleitos. Y si llegasen a ocurrir, amarnos. Pedro nos dice que también seamos, ¿qué? Sigue la palabra, misericordiosos. Digan conmigo, misericordiosos. Ser misericordioso es extenderle a alguien algo que no se merece. Muchas veces alguien nos pide algo y no se lo merecen. Y le decimos, no te lo mereces. Pero ser misericordioso es extenderles algo cuando no se lo merecen. Cuando tú haces eso, actúas como Jesucristo cuando Él nos da todo, a lo cual tú y yo no merecemos tampoco. Es interesante que esta palabra misericordioso contiene la palabra Dios. ¿Ven eso? Misericordiosos. Cuando tú extiendes misericordia, haces lo que Dios hace contigo todos los días. Por lo cual Cristo, sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Cada día sus misericordias son nuevas. Por lo cual tú y yo
tenemos que extender esa misericordia hacia el prójimo cuando no se lo merecen, porque Dios hace eso por nosotros todos los días. Si Él no lo hiciera ni por un día, no estuviésemos aquí. Es por su misericordia que permanecemos, mis hermanos. Pedro también nos dice que seamos, después de misericordiosos, dice que seamos, ¿qué? Amigables. Digan conmigo, amigables. Esta palabra amigables en el griego es una palabra que se dice tapinofron. Tapinofron. Es una palabra muy similar a homofron, pero esta palabra es tapinofron. Ya vimos que fron significa entendimiento. Al igual que homofron significa mismo sentir, tapifron significa, mis hermanos, tapi significa bajar, fron significa entendimiento. Que tú y yo como cristianos seamos de un entendimiento bajo. En otras palabras, que nosotros como cristianos seamos humildes en nuestro entendimiento. Muchos pleitos existen porque hay mucho orgullo. Pero cuando tú bajas ese orgullo, las cosas se pueden solucionar. Pero muchas veces no queremos dejar ir este orgullo, no queremos ser tapinofron, no queremos bajar nuestro orgullo. Tapinofron significa bajar tu mente. No está diciendo que no pienses, no. Está diciendo baja tu autocalificación de entendimiento. Muchas veces pensamos que somos más grandes que lo que somos. Ante los ojos de Cristo, ninguno de nosotros, todos somos pecadores. Todos somos iguales. Es por gracia y misericordia que estamos aquí. Así que no te sientas más allá de lo que tú eres. Cuando Cristo Jesús mismo dijo, yo soy manso. El que quiera ser el más grande de nosotros, Cristo Jesús dijo, ejemplo os he dejado, que tiene que ser el servidor de todos. La forma que Jesucristo trabaja es muy diferente a como este mundo trabaja. Pablo le dijo a los romanos, en Romanos 12:3, le dijo que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Lo que Pablo le dijo a los romanos, que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sino dijo, evalúense a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Hermanos, muchas veces la razón por las cuales los conflictos persisten en el trabajo, muchas veces por la cual los conflictos persisten en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, la esposa, el esposo dentro del matrimonio, muchas veces porque dentro de una iglesia en el liderazgo existen conflictos dentro con los hermanos y las hermanas en Cristo, dentro de la familia, tus tíos, tus tías, de sangre. Muchas veces porque estos conflictos existen y persisten, es porque nadie quiere humillar su mente. Nadie quiere bajar ese orgullo. Nadie quiere perder. Sin saber, por no bajar tu mente y no humillarte y dejar y soltar ir ese orgullo, estás empeorando las cosas. La Biblia tiene otra solución. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios tiene una solución garantizada para trabajar. Hermanos, lo que te debería de caracterizar a ti como cristiano, lo que debería de caracterizarme a mí como cristiano, es alguien que busca la armonía, que busca la unidad, alguien que es comprensivo y tiene compasión con las personas, alguien que es misericordioso y alguien que es humilde. Esas palabras que acabamos de ver uno por uno en el verso 8 deberían ser a las cuales tú deberías anhelar ser. Tú deberías anhelar ser, mantener la unidad, ser compasivo, amar a los hermanos, tener misericordia con ellos como Cristo ha tenido contigo, ser humilde, amigables. Repito,
lamentablemente, esto no es una realidad para muchos cristianos. Lamentablemente, mis hermanos, estas palabras no ocurren dentro de muchos cristianos cuando debería ser lo que tú eres. Porque Cristo es todas estas cosas. Y si tú dices que Cristo vive en ti, entonces lo tenemos que reflejar y vivir. Pero lamentablemente muchos creyentes no lo hacen. Muchos creyentes dentro de sus relaciones familiares, dentro del matrimonio, en el trabajo, repito, con sus amistades, cuando surge un conflicto en la iglesia, etc., en vez de amar, ser misericordioso, ser humilde, damos mal por mal. Y devolvemos maldición por maldición, cuando deberías estar en vez bendiciendo a aquel que te maldijo. Miren lo que dice el verso 9. Primera de Pedro 3:9 dice, no, ¿qué dice allí? Devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Digan conmigo, sino por el contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mis hermanos, la pregunta de este mensaje es, como dije al principio, ¿cómo debería yo, como cristiano, reaccionar y responder específicamente ante insultos, ofensas y maldiciones de parte de otros? Cuando tú estás manejando y alguien te pita y te dice una maldición, ¿cómo vas a responder? De la misma manera, cuando tu jefe en el trabajo te dice de una mala forma, haz esto, le vas a responder de la misma manera. Cuando tu esposo o tu esposa te insulta, pasa en el matrimonio, no me digan que no. Ha pasado, hasta ha pasado en el hogar del pastor. ¿Okay? Yo no soy perfecto. A veces nos sale una. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a reaccionar de la misma manera? ¿O vas a actuar de una manera diferente? ¿Cómo debería yo reaccionar y responder ante insultos, ofensas, maldiciones de parte de otros? El pasaje nos dice aquí que tenemos que responder con bendición. Bendiciendo. Pedro dijo, sino por el contrario, bendiciendo. Bendiciendo es un verbo, es un imperativo, eulogeo. Eulogeo se dice bendecir, bendice a alguien, eulogeo. ¿Qué significa eulogeo o bendecir a alguien? ¿Qué significa? Eulogeo, mis hermanos, por lo general se refiere a palabras que tú pronuncias o que tú hablas con la intención de generar intenciones positivas. O sea, cuando tú haces el eulogeo, lo que tú estás haciendo es pronunciando palabras positivas, palabras para estimular edificación, no destrucción. Significa eulogeo bendecir, bendiciendo, eulogeo significa invocar el favor divino de Dios sobre alguien, y en este contexto, sobre alguien que te acaba de maldecir. Es fácil pedirle a Dios por alguien bendición sobre bendición cuando es tu amigo, tu amiga. Pero orar por alguien y decirle, Señor Dios, bendice a esta persona de una forma grande cuando es tu enemigo, ¿lo harías? Ahí cuesta. Porque puede ser que Dios conteste tu oración y no quieres que la conteste porque quieres ver a esa persona sufrir, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque te lastimaron. Pero eso es lo que hace Dios con nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos del mundo. Aleluya.
Eulogio significa invocar una bendición, palabras, el favor de Dios divino sobre alguien. Y en el contexto, sobre alguien que te maldice y te está haciendo mal. Wow. ¿Para qué vine a la iglesia hoy? Ahora tengo que hacerlo. No hubiera venido hoy, ni modo, ya están, ya lo escucharon. Mis hermanos, tú y yo como cristianos fuimos llamados para bendecir a este mundo y no ser como el mundo. Vayan conmigo a Romanos, para el que todavía no me cree. Uno dice, ¿dónde más dice eso? Bueno, ahorita te voy a enseñar. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 12. Mira lo que dice Romanos 12, 14. Cuando lo tengan, digan amén. Repito, si no está ahí en la pantalla. En la pantalla creo que hay una versión algo diferente, pero es lo mismo. Romanos 12, 14. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: bendecid, eulogio, a los que os ¿qué? Persiguen. Bendecid y no maldigáis. No, hombre. Tú quieres reaccionar de la misma manera, mas ya no somos del mundo. Bendecid a los que te persiguen y bendecid y no maldigáis. Miren lo que dice el verso 17 de ese mismo capítulo, Romanos 12, 17. Miren lo que Pablo le dijo a los romanos: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿qué? De todos los hombres. Si es posible, a cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice verso 19, no os venguéis vosotros mismos, no tomes venganza por ti mismo. Mira lo que dice el verso 19, léalo conmigo, dice, no os venguéis vosotros mismos. Dijo, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, a ascuas de fuego amontonarás sobre su ¿qué? Su cabeza. No seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Palabras fuertes. Palabras que el humano, humanamente, no puede hacer. Por lo cual necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer esto. Yo sé que hacer esto es muy difícil, mis hermanos. Es muy difícil hacer. Pero cuando lo haces y confías en el Señor, esto es confiar en el Señor. Confiar plenamente en el Señor. La palabra dice que heredarás una bendición. Eso es lo que dijo Pedro. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, cuando tú vives la palabra y te maldicen y te hacen mal, en vez tú respondes con amor, misericordia, humildad. La palabra dice que tú vas a heredar una bendición encima de todas las cosas que ya tienes de parte de Jesucristo. Cuando tú como cristiano haces eulogio a las personas, Dios te eulogia, te bendice a ti. Y te da a ti, mis hermanos, un regalo, una bendición, un favor especial y personal a ti por reaccionar y responder como un hijo y una hija de Dios. ¿Acaso no hizo esto Jesucristo? Cuando estaba en la cruz, lo maldijeron, lo insultaron, lo humillaron, lo abofetearon, lo crucificaron. Sin embargo, Él dijo, Señor Dios, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Hacer esto, mis hermanos, requiere valentía, requiere una fe inmensa y grande. Pero cuando tú lo haces, déjame decirte que los ojos de Dios se fijan en ti. Y desde los cielos, sus ojos se empiezan a decir, déjame un segundo, este está a punto de hacer algo que yo hice. Y sus ojos, sus oftalmos, como dice en el griego, se enfocan en el justo. Y Dios está atento, sus oídos están atentos a su oración. A su clamor, a su necesidad. Pero cuando hacemos lo contrario y le decimos, Señor, bendíceme, Dios no lo hace, porque Él dijo, no hiciste lo que te mandé. Mira lo que dice versos 10 al 12. Primera de Pedro 3, 10 al 12 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos aman su vida y quieren ver días buenos en el Señor? Entonces dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, o sea, los que desobedecen lo que Él acaba de decir. Estas palabras, estos tres versos, el verso 10, 11 y el 12, estas palabras aquí no son palabras de Pedro, sino él está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Muy interesante. Vayan conmigo a Salmos 34. Salmos 34. Miren lo que dice Salmos 34, versos 12 al 16. Se darán cuenta que es muy, pero muy similar. Y ahorita vamos a ver por qué Pedro usa estos versículos específicamente. Salmos 34, 12 al 16. ¿Lo tienen? Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria ¿de qué? De ellos. Si tú tienes una versión Reina Valera, quiero que vayas al principio de Salmo 34. En la descripción, a lo mejor tu Biblia tiene una descripción de este salmo. ¿Qué dice? La protección ¿qué? Divina. ¿Salmo de quién? De David, cuando mudó su semblante ¿de quién? Delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Hermanos, Pedro hace referencia a este salmo de David. ¿En dónde estaba David cuando escribió este salmo? David no escribió este salmo en un momento donde no había persecución, en donde todo era rosas y arcoíris. Él escribió este salmo precisamente en un momento de sufrimiento. Pedro nos está hablando acerca del ¿qué? Sufrimiento, y usa el Salmo 34 como ejemplo de alguien que estaba en sufrimiento, pero encomendó su caso a Dios. David, el contexto de este salmo, les voy a narrar la historia. Está basada en 1 de Samuel, capítulo 21. La historia, mis hermanos, nos cuenta cómo David, si lees la historia de 1 Samuel, cómo David derrotó a Goliat. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y cómo
David siendo un joven, un guerrero joven, pero con mucha fe, derrotó a Goliat y empezó a derrotar a los filisteos. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Llegó un punto, mis hermanos, llegó un punto que David, su imagen, su fama, su popularidad, su habilidad creció tanto que el rey Saúl le empezó a tener temor. Que a Saúl le empezó a entrar envidia. Que a Saúl le empezó a entrar celos. Porque David hizo lo que Saúl no pudo hacer. Saúl no pudo derrotar a Goliat, ni derrotó a los filisteos, mas había un hombre, David, que sí lo pudo hacer. Israel empezó a cantar que Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. David llegó a ser un mejor soldado, llegó a ser más valiente, más hábil, más allá de lo que Saúl podía imaginar o alcanzar, al punto que Saúl, mis hermanos, se llena de tanta ira, tantos celos contra David que lo quiere ¿qué? Lo quiere matar. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Lo quiere matar. Y noten esto. ¿Eran hermanos Saúl y David por ser del pueblo de Israel? Claro que sí. Había una hermandad por ser judío. Al igual que tú y yo somos cristianos, hay una hermandad, un amor fraternal. Pero en vez de Saúl mantener la unidad, en vez de Saúl mantener amor a su prójimo, en vez de Saúl ser amigable, estaba haciendo todo lo contrario. Cuando tú y yo hacemos todo lo contrario, estamos actuando como Saúl actuó. Y vamos a ver cómo respondió y reaccionó David. ¿Será que reaccionó de la misma manera? ¿Actuó de la misma forma? Veamos cómo, hermanos, David va a responder. ¿Cómo va a reaccionar y responder David ante esta injusticia, ante esta persecución, ante este sufrimiento, ante este hombre que lo quiere matar? ¿Será que le va a devolver mal por mal y maldición por maldición? ¿O va a hacer David todo lo contrario? ¿Cómo va a responder David? Primera de Samuel, capítulo 24, mis hermanos, nos relata de la historia, cómo Saúl empezó a seguir a David y lo quería matar. David huyendo con unos cuantos soldados y Saúl persiguiendo a David con un ejército de 3,000 soldados. David, huyendo por su vida, se va y se esconde en una cueva. Y Saúl lo está buscando porque lo quiere matar. Y la palabra dice que Saúl necesitaba ir al baño. Y que en su necesidad de ir al sanitario, él le dice a sus soldados: quédense aquí, voy a ir a esta cueva y voy a usar el baño. Sin saber que David está escondido allí. Y Saúl está usando allí el baño, sin saber que David está detrás de él. David, siendo un soldado experto en derrotar a Goliat y filisteos, en un segundo lo podía quitar la vida. Dice: aquí está el que me quiere matar, ahorita le voy a dar una buena. Ahorita acabo con su vida. Ahorita Saúl deja de existir. Y su soldado de David le dice: ahí está. Dios te lo ha entregado, mátalo. Sin embargo, ¿qué hace David? ¿Responde de la misma manera? ¿Actúa de la misma manera? No. Al contrario, David tiene misericordia sobre su vida. David le extiende
misericordia cuando no se lo merecía. ¿Usted cree que Saúl merecía vivir? Claro que no. Pero David, en vez, encomienda su causa al Señor. Y como dice Romanos, venganza es mía, dice el Señor. Él no tomó venganza por sus propias manos, sino que confió en el Señor. Saúl dice: David, eres más justo que cualquier soldado. Perdóname por querer matarte. Perdóname. Tú tenías la oportunidad de matarme y no lo hiciste. Y Saúl se va y dice que ya no lo va a perseguir más. Sin embargo, le miente a David otra vez. Uno dice: yo perdono una vez y extiendo misericordia una vez, pero de ahí si me lo hace otra vez, ya no más. Vamos a ver cómo Saúl lo hizo otra vez. Y David otra vez extendió misericordia. ¿Por qué? Porque había entendido cuánto Dios lo había perdonado a él. Gloria a Dios. Saúl, en la segunda ocasión, tratando de matar y perseguir a David una vez más, se va al desierto de Zif. Un desierto. Saúl está persiguiendo a David con sus 3,000 soldados y David anda todo solo con unos cuantos, nada más, solo un puño de soldados. Y llega la noche. Le da sueño a Saúl. Saúl se acuesta, se duerme, sin saber otra vez que David está en el mismo desierto viéndolo. Saúl está durmiendo, roncando, pensando que nada. Y David está allí con sus soldados. ¿Se recuerdan que cómo David agarró su onda? Él no falla. Ahí está Saúl. ¿Usted cree que si lo quería matar lo podía hacer? Claro que sí. David no falla. Sin embargo, ¿qué va a hacer? Va a dar mal por mal, maldición por maldición. David nos cuenta la historia, ve a Saúl a la distancia y el soldado le dice a David, su soldado le dice a David: ahí está Saúl. Esta vez sin duda alguna Dios te ha entregado a tu enemigo. Su soldado le dice a David, el soldado le dice: si tú no lo quieres matar, solo dime y yo lo hago por ti. Dijo: déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza y no hará falta hacerle dos. Dijo: con una la mato, si tú quieres, David, solo dime y yo lo hago. Pero David dijo: no. David dijo: no lo mates. David dijo: pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? David dijo: seguro que el Señor. Noten esto. David tenía una confianza y una plena fe en Dios, que Dios se iba a encargar de su caso, que él no tenía que tomar y poner manos al asunto, sino que Dios mismo iba a hacer justicia por él. El detalle es que muchos de nosotros queremos hacer la justicia cuando Dios dice: ¿confías en mí? ¿Crees en mí? David dijo: seguro que el Señor herirá a Saúl algún día. No tendré que ser yo. El Señor lo hará por mí. Dice: y si no lo hace, morirá de viejo. Y si no muere de viejo, morirá en una batalla. Pero estoy seguro que el Señor me defenderá. David dijo: el Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. David le extendió misericordia otra vez. David, hermanos, en dos ocasiones tenía la oportunidad de matar a Saúl, de hacerle daño, de darle lo que se merecía. Sin embargo, no lo hizo, sino encomendó su caso al Señor.
Y al tiempo del Señor Dios mismo puso su rostro contra aquel que estaba haciendo el mal, que en este caso era Saúl. ¿Qué dice el pasaje? Dios está atento, sus oídos están atentos a las oraciones del ¿quién? Del justo, pero está en contra el que hace el ¿qué? El mal. Llega un punto en donde Dios va en contra de Saúl. Y en una batalla Saúl muere. El otro ejército, los filisteos, ven, lo agarran, lo cortan la cabeza y él muere. David no tuvo que hacerlo, Dios lo hizo por él. El pasaje dice: los ojos de Dios están puestos sobre el justo. Estaban puestos sobre David y Dios lo bendijo por mantenerse justo, por buscar la paz, por buscar la armonía, por buscar la unidad, por extender ese amor fraternal, por ser amigable. David hizo todo esto, pero como la otra persona no lo quiso hacer, Dios fue en contra de esa persona y ahí se acabó la historia de Saúl. Para concluir, quiero que regresemos a 1 de Pedro capítulo 3 y veamos versos 10 al 12 una vez más. Gloria a Dios. Ya vamos a concluir. 1 de Pedro capítulo 3 verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Eso es lo que dijo David. Este es un salmo de David. Y sus labios no hablen engaño. Él no estaba hablando por escribir. Él escribió por experiencia. Dijo: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los oftalmos del Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, el Dios que todo lo ve, el que todo lo ve, el que no se le esconde nada, están sus ojos puestos en ti. Cuando tú ves un partido de fútbol o ves una lucha, una pelea y ves que se está poniendo bueno, tú dejas lo que estás haciendo y te empiezas a enfocar. Wow, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Lo que está pasando captura tu atención y tus ojos están puestos en lo que está agarrando tu atención. El cristiano que vive y hace lo que Jesucristo hizo. Yo no sé qué es lo que Él está haciendo en el cielo, pero me imagino que le dice a sus ángeles: qué bueno que me están adorando, pero espérenme, que tengo que ver acá. Tengo que poner mis ojos en la hermana, en ese hermano, en mi hijo, mi hija, porque está haciendo lo que yo hice. ¿Se fija Dios mucho en ti? ¿O no? Cuando haces lo que es correcto, Dios bendice y escucha tu súplica, escucha tu pedir, escucha tu oración, escucha tu necesidad. Dios, como dice el pasaje, Dios escucha la oración del ¿quién? El justo. Mas su rostro está contra aquellos que hacen el mal. Déjame decirte, si tú tienes a alguien que te está maldiciendo, que te hizo daño, que te lastimó, que te engañó, te hizo sufrir, yo sé que tú tienes todas ganas de hacerle lo mismo y hasta más. Pero David no hizo eso. Confió su caso al Señor y Dios a su tiempo lo exaltó, lo bendijo, le dio más y resolvió su problema sin que David se ensuciara las manos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Así que, mis hermanos, confía en el Señor. Ahora, cuando tu esposo te diga algo, ¿qué vas a hacer, esposa? Le vas a decir lo mismo. Refrén tu lengua.
Esposo, cuando tu esposa tuvo un mal día en el trabajo y entra a la casa toda enojada y te lo saca contigo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a decir lo mismo? O vas a decir, Señor Dios, dame paciencia con esta mujer. Y vas a extenderle misericordia. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Padre Santo que estás en los cielos.